En esta segunda temporada nuevamente tenemos el placer de contar con la presencia de este gran profesional de nuestra querida ciudad de Plotier, nuestro analista político internacional, geopolítico y aparte, además ahora suma un nuevo pergamino, que es el de documentalista, porque estuvo allí en Rusia justamente cumpliendo sus tareas periodísticas, pero además también tuvo la posibilidad de estar en el frente de guerra, allí en la frontera entre Rusia y Ucrania. Y le damos la bienvenida a esta segunda temporada de No la ven a Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial. Hola Tadeo querido, ¿cómo andás? Buen día. Buenos días, querido Bruno, un saludo para ti, para toda la audiencia y bueno, como siempre, una enorme alegría estar aquí en Neuquén Rock y gracias nuevamente por la invitación, por la confianza para esta nueva temporada de No la ven. Para nosotros es un placer, orgullo sobre todo también, sabiendo que desde aquí, desde la ciudad de Plotier, desde la provincia de Neuquén, tenemos a alguien que pudo estar mirando en primera persona lo que está ocurriendo allí en Rusia y en Ucrania. Me tomo un segundito, vos me vas a interrumpir y me vas a aclarar o modificar si lo digo bien o si está bien la explicación, como para ir entendiendo un poco a grandes rasgos, ¿no? Lo que está sucediendo allí, ¿no? Esto es un conflicto que data ya de hace varios años, que se va dando justamente allí en la frontera entre Rusia y Ucrania. Hace un tiempo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, este grupo militar que nuclea no solamente a los Estados Unidos, sino a varios países, las primeras potencias europeas, han decidido ir expandiendo de a poco sus fronteras. Y en esa expansión de fronteras, Rusia empezó a ver una amenaza, ¿no? En esa expansión de las fronteras, porque claro, cada país que queda dentro de la OTAN empieza a poner sus bases militares, ¿no? Y esa frontera se fue corriendo todos los años y se fue acelerando con el último tiempo, se fue acercando cada vez más a la frontera rusa. En su momento había un presidente en Ucrania que tenía una cierta relación, una buena relación si se quiere con Rusia, pero un golpe de estado, un movimiento bastante extraño, que seguramente también lo podrás explicar en su momento, provocó la caída de este presidente y en ese momento Ucrania cae bajo la conducción de personas que tienen otros intereses y sobre todo esto, ¿no? De quedar dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dentro de la OTAN y de los países que tienen sus intereses allí. Cuando Rusia ve esto, empieza a activar justamente esta idea de no tener armas en sus fronteras, ¿no? Empiezas a tener un grado de peligro bastante grande al tener justamente allí a la base militar tan cercana a tu frontera. Cuando sucede esto, en su momento Rusia decide anexar parte de ese territorio ucraniano, que es justamente Crimea, y a partir de allí el conflicto empieza a escalar cada vez más. Año 2022, si no me equivoco, es el momento en donde comienza la incursión de tropas rusas en justamente la frontera ucraniana y se desata aún más, con mayor intensidad justamente la guerra. Hice un repaso muy rápido, muy grande, muy breve de lo que está sucediendo, pero hay una zona muy conflictiva que es justamente la frontera, ese sector que es la del Donbass. Allí estuviste justamente cubriendo lo que estaba sucediendo. Me gustaría conocer específicamente, primero que me cuentes de tu lugar, desde tu mirada. Quítate lo profesional, quítate el periodista, quiero que me hables desde el Tadeo humano, lo que viste ahí, lo presenciaste en primera persona, estabas tan solo a 5 kilómetros del frente de guerra. Quiero que me cuentes cuál fue tu vivencia, tu mirada, pero desde lo humano. Insisto, quitemos lo periodístico para empezar a enfocarnos desde ese lugar. Bien, primero que nada, Bruno, muchísimas gracias por la introducción. Es tal cual como comentabas, de que este conflicto se da a luz a partir de un golpe de Estado, un cambio de régimen democrático a un régimen corrupto, dictatorial en gran parte, que no tiene en cuenta gran parte de la población del país y termina generando esta suerte de descomposición social que termina en una guerra civil en Ucrania, en una guerra fratricida que, bueno, termina con la obligación de parte de Rusia de salvar a sus hermanos en Ucrania del Este y en todas las regiones que históricamente han pertenecido a Rusia y han querido volver al redil ruso. Eso como modo de introducción y después, bueno, contestando tu pregunta, ¿qué es lo que uno ve quitándose lo periodístico, quitándose de todo? Creo que
ninguna persona está preparada, por más entrenamiento, más curtido que esté, para estar en una zona de guerra, en un frente bélico, con todas las situaciones humanitarias que uno se topa. Creo que la impotencia, ese sentimiento de injusticia, de ver la destrucción notable cuando uno escucha los testimonios de las personas, de aquí cayó una bomba, aquí cayó otra bomba, uno iba por carreteras en los cuales eran cráteres uno tras el otro, que por cierto, algunas están en condiciones similares a las de nuestra ciudad, otras no. Eso será otro tema de investigación para recorrer un poco la ciudad y ver en qué lugar hubo bombardeos aquí en Plotier o en nuestra querida provincia de Neuquén. Pero bueno, cuando uno se encuentra con esas situaciones, se te pone la piel de gallina, este sabor amargo en la boca de hasta qué punto puede llegar la crueldad, la maldad de las personas. Y esto te da otra visión de los conflictos, tal vez desde una visión más bien local, desde una visión desde las personas que han sido las principales víctimas de tantos años de maltrato. Recordemos, año 2014 sucede el golpe de Estado y recién en el año 2022 interviene Rusia. Estamos diciendo que durante bastantes años estas personas quedaron totalmente abandonadas, 8 años sobreviviendo. Recordemos que Ucrania decide bombardear la población civil con artillería y las poblaciones civiles en sus barrios, en sus casas, empieza a formar pequeñas milicias para resistir, para defender su casa, es las palabras que ellos utilizan, y lo que termina generando después todo este conflicto a escala ya global, vamos a decirlo. Entonces creo que ese es el sentimiento que uno lo inunda de injusticia, y cuando uno se choca con toda esa realidad, escucha los testimonios, pues bueno, uno entiende otra cara del conflicto que en los análisis periodísticos, en los análisis geopolíticos, uno los pasa de largo, pero son factores existentes y que no se pueden ignorar bajo ningún contexto. Ahora sí nos metemos desde el análisis político, geopolítico de lo que está aconteciendo ahí. A mí siempre me gusta explicar un poco esto, ¿no? A nosotros, por lo general, cuando uno revisa las noticias, uno que quizás está un poco más inmerso en lo periodístico, en buscar la información, en tratar de encontrar distintas fuentes de información, uno va, bueno, percibiendo que hay una cierta tendencia de la información, ¿no? Pero para el público en general, digamos, para el consumo del público en general, no hay tanta investigación, hay titulares nada más que van dando cuenta de lo que va sucediendo, ¿no? Y durante el último tiempo era, me atrevo a decir, salvando las diferencias, ¿no? Pero recuerdo los titulares de los diarios en su momento, la guerra de Malvinas, el vamos ganando, ya estamos cada vez mejor, etcétera, etcétera. Y con respecto a esta guerra pasa algo muy parecido, ¿no? Rusia casi arrodillado, eran los titulares, cada vez más acorralado Putin, Ucrania, notas que destacaban las cuestiones heroicas de algunos soldados ucranianos, pero la realidad es otra, ¿no? Lo que se va viviendo y lo que se va percibiendo allí es otra. Contame un poco realmente cuál es la mirada desde el lugar que has estado y justamente esta mirada geopolítica de lo que realmente está pasando hoy actualmente y sobre todo con la llegada de Donald Trump. Bien, durante todo momento del conflicto, como bien decías, se subestimó bastante las capacidades tal vez de Rusia, económicas, militares y demás. En un primer momento se dijo que con las sanciones económicas la economía rusa iba a caer en un mes, y bueno, fue la economía que más creció en el mundo en el último año. Se había dicho que los rusos robaban chips de lavadoras para crear misiles que después iban a ser utilizados porque ya se habían quedado sin stock, y tantas mentiras una tras otras. Incluso algunos diarios argentinos replicaron noticias que son absurdas. Hasta el día de hoy podemos encontrar en un diario argentino muy famoso que tiene una persona con una corneta en su perfil, en el cual dice que un campesino
ucraniano derribó un avión con una escopeta de caza de pato. Esto está tal cual, todavía es bochornoso que lo sigan manteniendo en la web. Hoy lo revisé a la mañana y todavía estaba ahí colgado, porque es totalmente imposible y racional que algo así suceda, por el alcance de la escopeta, absolutamente por todo, y sigue siendo noticia. Y muchas de estas cuestiones, desde el mismo gobierno ucraniano dijo que ellos habían inventado una matriz informativa como para mantener la moral en el pueblo. Bueno, pero internacionalmente nadie pidió disculpas y los medios internacionales siempre se han hecho eco de una realidad paralela que no existía y que no se daba en absolutamente ningún lugar. Cuando uno está en el lugar, en el frente, incluso me pasó cuando volví aquí a la Argentina, que hablaba con algunas personas que tal vez desconocen el conflicto, en los cuales se habla de que, bueno, Putin invade Ucrania porque quiere más territorios. Bueno, eso es otra que hemos escuchado bastante, es decir, que no porque odian a los ucranianos, esto que lo otro. Bueno, cuando uno está en el lugar, en el Donbass, que me tocó estar, y yo preguntaba a las personas qué pensaban de los ucranianos, que es una muy buena pregunta. ¿Qué piensa la población del Donbass, que fue bombardeada durante ya 10 años continuos, 11 años continuos, sufriendo bombardeos en contra de la población civil por parte de Ucrania? ¿Qué piensan ellos de los ucranianos? Eran parte de una misma nación. Y ellos te dicen, Ucrania, Rusia, Belarus, todos los países eslavos son Adin Narod, un solo pueblo que por las circunstancias geopolíticas, que por las circunstancias de este pensamiento de Inglaterra, este pensamiento anglosajón de divides y vencerás, fueron divididos en su tiempo, y esta división causa que algunos otros actores internacionales se vean beneficiados de todas las cuestiones de división, las peleas internas que esto surge. Entonces, este pensamiento de que somos un solo pueblo, de que hubo un momento histórico en los cuales se aprovechó internacionalmente para inculcar una ideología extremista en gran parte de Ucrania, principalmente en las regiones del oeste de Ucrania, las fronteras con Polonia y demás, donde se creó un pensamiento hipernacionalista, en los cuales, teniendo en consideración que la cultura ucraniana y la cultura rusa son la misma, porque no hay diferencia prácticamente entre los pueblos, se quiso crear una cultura ucraniana, entre comillas, que es a base del odio, a base de que todo lo que nosotros no tenemos o todo nuestro atraso son culpables de, y bueno, se le puso que la culpa de todos los males era Rusia. Y esto no internamente, sino desde el exterior, pero sí tuvo gran repercusión interna, que es lo que también termina dando estos conflictos. Estando en el Donbass, yo no vi en ningún momento de parte de la población civil un resentimiento. Incluso en el documental que filmamos, que se llama Contracorriente, se destaca un mensaje de unas babushkas, unas abuelas rusas, diciendo: nosotros no le deseamos la muerte y el mal a nadie. Queremos que entiendan lo terrible que es la guerra, lo terrible que es un conflicto bélico. Cuánta salud, cuánta vida nos quitaron con toda esta guerra a lo largo de estos años. Bueno, esos son, creo que es la parte humana, la parte que también es necesaria de entender este conflicto, y también entender de que aquí hubo claros intereses exteriores, no tanto de la población ucraniana, sino que fue el pueblo el cual fue arrastrado a una guerra que ellos no querían, y en los cuales, bueno, se les vio obligado a estas circunstancias por claros intereses mezquinos de algunos actores económicos internacionales. Bueno, ahora justamente quería meterme un poquito más ahí en profundidad, porque en los últimos, me atrevo a decir, en los últimos días casi, ¿no? Si bien ya lo había anticipado Donald Trump, que cuando asumiera la presidencia iba a intentar justamente terminar con la guerra allí en Ucrania. Está habiendo conversaciones, de hecho creo que entre ayer y hoy hubo reunión entre funcionarios rusos, funcionarios
estadounidenses, salteándolo al presidente de Ucrania, ¿no? A Zelensky, casi ninguneándolo, ¿no? En estas conversaciones que va manteniendo Estados Unidos con Rusia. Contame cómo se empieza a desarrollar, pareciera ser que empieza a desenrollarse un poco la cuestión y pareciera que empieza a haber un camino hacia la pacificación allí en la frontera. Contame un poquito justamente cómo son estas tratativas y cuál es el significado real que hay detrás, ¿no? De este intento de pacificación ahí en la frontera. Bien, creo que primero hay que entender de por qué Zelensky no está en la mesa de negociación. Bueno, su mandato legítimo venció el año pasado, no convocó elecciones. Recordemos que en Ucrania hay 12 partidos opositores prohibidos, entonces prácticamente no hay oposición al gobierno porque todos los que eran opositores están exiliados o en la cárcel. Y más allá de todo este contexto, decide cancelar las elecciones y justificar que mientras está el estado de guerra no pueden haber elecciones. Entonces, al ser un líder, ya oficialmente un dictador, Rusia dijo que no se puede negociar con un líder ilegítimo que no tiene ningún apoyo popular respaldado en votos. Entonces, por eso se lo ha dejado afuera de estas mesas de negociaciones. Ahora bien, estamos delante de mesas de negociaciones que hasta ahora, en las reuniones tanto en Arabia Saudí como en Turquía que se dieron el día de ayer, se está hablando de el restablecimiento formal de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Todavía no se ha tocado en el tema la situación en Ucrania. Eso es un punto importante porque hay muchos analistas que están desesperados hablando de cese al fuego, de negociaciones, que el territorio se va a dividir así y así. Bueno, eso todavía no existe en los diálogos. Estas negociaciones van a ser a largo plazo, no van a tomar ninguna medida acelerada. ¿Por qué las negociaciones a largo plazo? Bueno, Rusia ya firmó tres tratados de paz en torno a la crisis en Ucrania de manera acelerada a favor de la paz. El acuerdo de Minsk I, el acuerdo de Minsk II durante el año 2015, en los cuales fueron violados totalmente. Incluso la canciller de Alemania de aquella época, Angela Merkel, dijo que los acuerdos de Minsk eran únicamente para ganar tiempo a Ucrania para rearmarse y prepararse para una guerra mucho más mayor. Claro. Entonces firmaron unos acuerdos mintiéndole a Rusia. Y después, cuando comenzó la operación especial rusa, no sé si te acordarás que salían en la noticia una caravana de 80 kilómetros de vehículos blindados y tanques que tenían sitiada la ciudad de Kiev. Es decir, en las primeras semanas Rusia estaba a punto de tomar la capital ucraniana. Y hubo una negociación de último momento en Turquía, Zelensky envió a todos sus emisarios y se firmó que todos los pedidos de seguridad que exigía Rusia iban a ser respetados por Ucrania. Rusia se retira de Kiev, repone sus posiciones y Ucrania no cumple absolutamente nada, se rearma, recibe armamento y va a la guerra total. Bueno, con estos historiales de negociación, creo que sería tonto, muy tonto, que se vuelva a firmar a ciegas, sin ningún tipo de garantía real, cualquier tipo de acuerdo. Y eso es lo que está en mesa de negociación ahora. Por eso creo que estas negociaciones van a ser muy duras, muy complejas, muy complicadas y van a tener sus idas y sus vueltas, por lo cual no estamos a la vuelta de la esquina de la paz, ni tampoco de un cese al fuego, porque los objetivos rusos tampoco se han cumplido en su máxima expresión. Ahora bien, Bruno, todas las potencias tienen sus intereses y siempre se ha dicho que Estados Unidos no tiene sus ayudas internacionales porque está ahí en filántropo, porque le interesa la causa de alguien, sino porque tiene intereses. Pero creo que no hay un conflicto bélico actual en los últimos 20, 30 años que ha tenido la desfachatez de la que está teniendo ahora el gobierno de Donald Trump, de decir claramente que no es que nos interesan los ucranianos, sino que nos interesan los recursos naturales de Ucrania, y que obligue el día de hoy viernes a firmar al presidente Zelensky la concesión, la entrega total de todos los recursos estratégicos de Ucrania a Estados Unidos como compensación por la ayuda. Y primero, aquí hay una ilegalidad interna en Estados Unidos,
porque fue el presidente Biden con el Congreso que dio esta ayuda, por lo cual esta ayuda es 100% legítima y legal, y no era remunerable en estos sentidos, y por eso lo que ahora está pidiendo Donald Trump de manera de extorsión, de que si no me das los recursos yo no te ayudo, bueno, va en consonancia con esto, lo cual es sumamente interesante para ver cuáles eran los intereses reales de Estados Unidos. No es la democracia, no son ningún valor, sino únicamente los recursos económicos y el dinero y los negocios, y seguramente que Donald Trump quiere pues su cadena hotelera funcionando en Ucrania. Es como que se corrió la cortina, ¿no? Se empieza a conocer realmente lo que estaba pasando originalmente, ¿no? Porque más allá de la información que nos iba llegando, ahora con esta llegada, con este intento de decir, bueno, al final parece que la solución era mucho más rápida, ¿no? Evitar tantas muertes y era básicamente pedir el territorio exclusivamente para la extracción de recursos naturales, ¿no? Sí, el negocio de la guerra es muy rentable, le habrá servido a Estados Unidos en los últimos 2-3 años. Ahora el negocio de la reconstrucción, que es un negocio de igual magnitud que el de las armas y que el de la guerra. Entonces, bueno, destruimos y después somos nosotros mismos los que reconstruimos, bueno, doble ganancia. Entonces, hay que tomarlo desde esa perspectiva, lamentablemente, en medio de un conflicto armado. Y cuando uno tiene la oportunidad de estar con los civiles y escuchar, ellos se preguntan, ¿por qué van a definir en una mesa de negociaciones lo que nosotros queremos ser? ¿Por qué no se le pregunta al pueblo, como se hizo Rusia? Rusia cuando, antes de intervenir en Crimea en el año 2014, la población de Crimea, que ya era independiente porque se había separado de Ucrania, hace un referéndum para ver si el pueblo quiere o no quiere ser parte de Rusia. No hizo el referéndum bajo intervención rusa, sino antes de la intervención rusa, lo cual es interesante para analizar, porque no tenían ninguna obligación, vamos a decir, estaban en ocupación y por eso votaron, o porque entonces hay fraude electoral, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó con Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporozhye, que son las 4 regiones que se terminan añadiendo a la Federación Rusa, hacen referéndums populares y definen que quieren ser parte de la Federación Rusa, y ahí Rusia interviene en defensa de estas regiones. Bueno, con eso en contexto, estas personas, los civiles inocentes que hasta hace mes y medio estaban del lado ucraniano de la frontera, o sea, conociendo desde adentro, vamos a decir, la bestia y todo lo que acontecía, te dicen, nuestros hermanos del otro lado no quieren ser ucranianos. ¿Por qué no hacen un referéndum? Y bueno, la verdad es que si se hace un referéndum en línea general, que por cierto se hizo en la década del 90, antes de declarar la independencia de Ucrania, hubo un referéndum en los cuales se ganó masivamente, con más del 80% de los votos, que decía que querían ser que Ucrania se integre a la Federación Rusa después de la disolución de la URSS. Pero este referéndum no fue aceptado por las autoridades que habían tomado Ucrania con la independencia y deciden declarar la independencia unilateral en vez de respetar lo que se dijo en un principio de ser parte de Rusia. Aquí vemos incluso problemas históricos que nunca se solucionaron en esa sociedad, que jamás se sintió un país diferente que ser parte de la Federación Rusa. Claro, es todo un mismo territorio, ¿no? Así es, y estas complejidades es feo ver que se haya tenido que llegar a estas circunstancias de conflictos bélicos para tener que volver al mismo esquema de negociación de alguna u otra manera. Y hay un paralelismo que yo quisiera hacer, querido Bruno, respecto a la República Popular de Donetsk, que es a donde yo estuve, y nuestra querida provincia de Neuquén. Bueno, Donetsk era el motor energético de Ucrania, de ahí salían casi todos los recursos vitales de Ucrania, pero el gobierno central de Ucrania jamás invirtió en dicha región. Era sorprendente, pero uno se da cuenta, más allá del esquema de guerra y la destrucción, que las industrias que estaban presentes estaban de la década del 70, 80 con suerte, hechas por los comunistas, y no por inversión del actual gobierno de Ucrania, desde el 90 para adelante, más de 30 años. Esta población estaba olvidada, totalmente sola en todo el contexto, y únicamente veía cómo se les robaba sus recursos de manera continua y cómo no se le devolvía por lo que aportaba al país.
República Popular de Donetsk, únicamente de esta región, que es el epicentro de la guerra, por cierto, sale el 70% del PBI de Ucrania. Es decir, incluso si la guerra termina y Ucrania no tiene esta región, Ucrania es villa miseria de alguna u otra manera. Es muy complicado la situación a posteriori. Pero existe esta similitud de que también tenemos aquí en Argentina una provincia como Neuquén que siempre fue rezagada económicamente, que no se le devuelven los aportes, que lamentablemente empresas internacionales son extractivistas y no devuelven a la población civil todo lo que tendríamos que tener en una provincia tan rica, tan próspera. Bueno, hay algunas similitudes internacionales con la población también en estas regiones y lo que nos toca vivir aquí en Argentina. Y sobre todas las cosas, en el documental se hace un llamado a la paz. Las personas tanto en el Donbass, ellos quieren la paz, lógicamente, pero también un mensaje para nosotros en Argentina de la necesidad de no caer en estas trampas de la división y en estas trampas del odio, de estos pequeños sectores que, bueno, tendrán momentáneamente el poder, pero que tratan de aferrarse a base del odio, a base de la mentira, a base de la provocación, a base de insultar a los demás y buscar crear un ambiente hostil y violento. Bueno, no caer en la trampa y saber contrarrestar también todos estos tipos de pensamientos que lo único que hacen es dividir a la sociedad para generar beneficios a sectores que no responden al pueblo en línea general. Completamente, ¿no? Hay que estar muy atentos, ¿eh? Y por eso nosotros siempre desde este espacio intentamos generar primero un espacio de reflexión también, ¿no? De lo que va aconteciendo, pero también la otra campana, ¿no? Porque vuelvo a insistir, siempre nos llega una información desde una mirada, desde un lugar, pero evidentemente cuando uno se encuentra en el lugar, cuando mira lo que pasa realmente y cuando dialoga con las personas que están ahí, la realidad es totalmente distinta, ¿no? Y es tan real la frase, ¿no? De lo que realmente, la realidad es lo que realmente prevalece y no lo que por ahí quizás los medios de comunicación o por ahí grupos concentrados de poder intentan vendernos, ¿no? O intentan inculcarnos. Tadeo, querido, nosotros, si nos permitís, vamos a subir al estado del WhatsApp de la radio, donde tenemos ahí nuestra conversación con los amigos que están en la radio. Vamos a colgar el link para ingresar al documental. ¿Puede ser? Si nos das la autorización. Por supuesto que sí, un documental totalmente de libre público y que, bueno, tiene una historia que espero que el mensaje de estas personas desde lo peor que les puede pasar, que es estar en una zona de guerra, pueda llegar también aquí a nuestra querida provincia de Neuquén y esto también despierte conciencias en defensa de la paz, pero también en defensa de la verdad. Muchísimas gracias, querido Bruno, como siempre, y bueno, un enorme placer estar nuevamente este año aquí en No la Ven con esta columna de Visión Mundial. Tadeo, abrazo muy grande, buen fin de semana para vos. Buen fin de semana para ti y para toda nuestra querida audiencia. Estuvimos dialogando con Tadeo Castiglione, nuestro columnista de Visión Mundial, donde nosotros repasamos lo que va pasando justamente en el mundo, en la